Hola a todos, mi nombre es Kenny Contreras y soy parte del voluntariado de Hangul Sen. En esta oportunidad les presentamos un webinar dedicado al folclore coreano, donde tendrán toda la información necesaria que un amante de Corea debe conocer. Corea del Sur se ha destacado por ser un país con un amplio registro de su historia, lo que le ha permitido conocer el conjunto de tradiciones de su pueblo durante varias etapas de su formación y evidenciar la evolución que han sufrido a lo largo de los años. Debido a los esfuerzos que ha realizado la nación para conservar sus tradiciones, la UNESCO nombró algunas de ellas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como por ejemplo el pansori, exponiendo así la importancia que han tenido en la historia y en su relación con la región. Una de las leyendas más importantes de Corea del Sur es la del tigre y el oso. El relato indica que hace mucho tiempo, en el reino de los cielos, vivía un dios llamado Hwangnim, que tenía un hijo llamado Hwangnum, que en vez de vivir en el cielo, deseaba bajar y vivir en la tierra. Su padre le permitió descender de los cielos al monte Paektu, o también conocido como la montaña de Paektusan. Consigo se llevó 3 sellos sagrados y 3.000 servidores o espíritus. Además, también le acompañaron hacia la tierra 3 ministros: el señor del viento, el maestro de la lluvia y el maestro de las nubes. En la tierra construyó una aldea en la montaña de Paektusan y comenzó a instruir a su pueblo en temas morales, en lecciones de comportamientos y haciéndoles distinguir entre el bien y el mal. Durante su estancia, un tigre y un oso pidieron a Hwangnum poder convertirse en seres humanos. Hwangnum aceptó con la condición de que duraran 100 días en una cueva, sin ver la luz del sol y comiendo solamente ajo y artemisa. El tigre abandonó la cueva a los 21 días, huyendo en dirección al bosque, y el oso duró todo el tiempo. Superando el último día de la prueba, el oso se convirtió en una mujer que se llamó Ungyo, pero a su vez ella también deseó contraer matrimonio y rezaba por encontrar un esposo para así tener descendencia. Conmovidos por sus plegarias, Hwangnum se transformó temporalmente en un hombre y aceptó a la mujer como su esposa. El hijo nacido de este matrimonio fue Tangun. Tangun formó el primer reino de Corea, conocido como Joseon o Joseon antiguo. La capital del reinado, tras el paso del tiempo, fue trasladada a Pyongyang, que actualmente es la capital de Corea del Norte. La fecha de fundación de Corea, según esta leyenda, se sitúa en el año 2333 después de Cristo. La bajada de Hwangnum del cielo a la tierra se asume que se produjo un 3 de octubre, por lo que en ese día en Corea se celebra el Día de la Fundación Nacional, también llamado Kechonjol, literalmente conocido como el Festival de la Apertura del Cielo. El mito surgió en la obra Samguk-yusa, o Hechos Memorables de los Tres Reinos, escrita en el siglo VIII por el monje Irion. El relato también simboliza la llegada de una dinastía más desarrollada culturalmente que se consiguió con los nativos coreanos, asociándose con una tribu cuyo tótem era un oso, y eliminaron a la tribu cuyo tótem era el tigre. Los dokebi son criaturas legendarias de la mitología y del folclore coreano con más de 1000 años de existencia. El origen del dokebi nace del cuento de hadas llamado La Dama Dohwa y el Soltero. Fue escrito durante la dinastía de Goryeo en el 918 después de Cristo y durante la dinastía de Joseon en el 1392. Allí se describe como una especie de demonio con rasgos de troll. La versión más común de los dokebi es que ellos tienen cuernos, ojos saltones, bocas grandes, dientes largos y afilados, cuerpos velludos y garras largas. A pesar de su apariencia, los dokebis pertenecen a la categoría de las entidades benévolas o seres inofensivos. Los dokebi suelen manifestarse por las noches en lugares húmedos y oscuros, pero en ocasiones suelen aparecer en los días lluviosos. La gran cantidad de leyendas que existen donde el dokebi hace presencia ha permitido que no solo tenga una definición exacta, sino que también se les haya establecido diferentes tipos de dokebi, como por ejemplo el chan dokebi, que es una criatura traviesa, y el gaksi dokebi, que es el que tiene contacto con los humanos. En el entretenimiento coreano, la serie coreana Goblin, también conocida como El Guardián, el dios solitario y grande, es un buen ejemplo que tiene al dokebi coreano como protagonista. El elemento principal del chamanismo coreano o muismo es el chamán o la chamana, los cuales brindan una conexión con los espíritus y el resto de los elementos incluidos en esta práctica. En Corea, la mayoría de los chamanes son mujeres y son denominadas mudam, siendo capaces de relacionarse con el mundo sobrenatural y pudiendo controlar a todos los espíritus que existen.
Los chamanes se dividen en dos: aquellos que han sido elegidos por los espíritus y los que heredan la vocación a partir de sus ancestros. Los ritos se realizan en un lugar sagrado llamado Chindan. En este se coloca un altar dedicado a los espíritus y solo pueden ingresar aquellas personas permitidas por los mudam. En esta habitación se colocan varios elementos, como por ejemplo el myondo, que es un espejo redondo de bronce que representa el rostro de un dios. El bangul es un sonajero hecho de latón o cobre y es utilizado para llamar la atención de los espíritus, así como para alejarlos, ya que la creencia indica que les gusta el sonido, pero al mismo tiempo le temen. Y el bunche es un abanico utilizado como intermediario de los dioses y sirve como medio entre los dioses y sus creyentes. En el ámbito del chamanismo, el buche es capaz de ahuyentar los espíritus malignos y atraer a los buenos, creando el viento que elimina los errores del pasado, brinda la buena fortuna en el presente y hace predicciones sobre el futuro. El gut es el ritual más importante dirigido por un chamán, con una mesa de ofrendas sacrificiales y acompañado de canciones, danza, música y actuaciones. Puede ser realizado solo por un chamán que actúa como intermediario entre los mortales y los dioses, y también tiene dos categorías. La primera es el ritual privado, que se encuentra clasificado en el Dari Gut, que significa un ritual para guiar a los espíritus de los fallecidos al inframundo tranquilamente, y el Narin Gut, el ritual de iniciación chamánica, que se efectúa para aquellos que sufren la enfermedad espiritual y son llamados a ser un chamán poseído. La segunda categoría es el ritual aldeano, que cada aldea tendría su propio ritual y sirve como herramienta para prevenir la mala suerte, mantener la paz en la aldea y fortalecer los lazos de la comunidad. En el siglo XI, en el periodo del reinado de Chila, es donde se origina el arte del combate conocido como Hwarandó. Se tiene la percepción de que únicamente eran una fuerza militar, pero ellos también servían en otros ámbitos como el religioso y el educacional. Los jóvenes pertenecientes a este grupo élite eran de familias aristócratas y se les denominaba caballeros Hwarán. Existen varias traducciones en el español, como por ejemplo jóvenes de la juventud o jóvenes floreciendo. Caballeros Flor es otra de las interpretaciones. También habían soldados llamados Randou. Estos eran estudiantes y discípulos de los caballeros Hwarán y todos eran civiles o no eran de las familias pertenecientes a la realeza. Las ideologías que ellos practicaban o por la cual se regían era el budismo, el confucianismo, el taoísmo y el chamanismo coreano. Estos jóvenes eran instruidos en ciencia, arte, literatura, danza tradicional y también se reunían en las montañas y los ríos con el propósito de vivir de una manera más humana y ser uno con todo. Eran entrenados para controlar sus emociones, mente y moralidad. Los valores de los Hwarandó fueron establecidos por el monje budista Won-Wat y eran lealtad y obediencia al reino, el cual deriva del confucianismo. El segundo era obediencia a los padres, otra piedra fundamental del confucianismo. El tercero era la fidelidad a los amigos. El cuarto era valor y perseverancia en la batalla, que deriva también del confucianismo. Y la justicia y el deber de no matar ni usar la violencia a menos que sea necesaria, que sí deriva del budismo. La conexión entre los Hwarán y el budismo fue realmente profunda. Maitreya Buda era el santo patrono de los Hwarán. Y era una creencia común que el próximo Buda reencarnaría en uno de los guerreros. Se tenía la creencia de que eran reencarnaciones directas de Maitreya, y hay que destacar que el sistema de Hwarandó era una gran influencia en la formación de los samuráis. Así también se considera que gracias a los Hwarán se unificó la península. De este formato salieron grandes generales, jóvenes que se le tenían alta estima por toda la sociedad coreana de aquellos tiempos. Así también inspiraron poemas y novelas, convirtiéndose así en la médula ósea de la literatura coreana. El minhwa es un símbolo, signo y representación de la pintura coreana, que normalmente hace referencia a los objetos o figuras mitológicas y los animales en el estilo nativo coreano. Generalmente el pintor de las obras no era conocido, mientras que las pinturas representaban los estilos, géneros más tradicionales desde la antigüedad. El minhwa es la pintura tradicional popular coreana que consiste a grandes rasgos en la representación de animales, plantas, bibliotecas, en sinogramas, escenas de caza, etc. También se le conoce como la pintura hecha por el pueblo, mediante la cual expresan sus deseos tales como la longevidad, la riqueza, la suerte, la protección, entre otros buenos augurios. Se ha pintado a lo largo de la dinastía Joseon,
pero los aspectos únicos que actualmente caracterizan al Minhwa aparecieron entre el siglo XVII y el XIX. Durante la invasión japonesa, este tipo de pintura quedó en el olvido, pero después de la Guerra de Corea conservaba su primer puesto de popularidad, aunque realmente se empezó a prestar atención al Minhwa en el año de 1980, causando su renacimiento en Corea del Sur. En Corea del Sur existen también muchas máscaras tradicionales llamadas tal, que se usaron en diferentes situaciones. Antiguamente se usaban durante las ceremonias reales y festivales para el entretenimiento, y en la actualidad se usan en danzas y festivales tradicionales. Hay diferentes danzas de acuerdo a la región. Una de las más representativas es el Talchum. Es como una obra de teatro que satiriza las situaciones tanto de la sociedad coreana antigua como de la sociedad actual, acompañada de música y baile, convirtiéndose en una pieza icónica de Corea del Sur. Se la llama pansori a un estilo de arte dramático coreano compuesto por historias contadas por un intérprete y acompañadas por un percusionista. En vista de su importancia, la UNESCO lo considera actualmente como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Para interpretar canciones pansori es necesaria la intervención del cantante, que se conoce como sorikun y puede ser una mujer o un hombre, la actuación que se conoce como buk del percusionista gosu, creando una sinergia musical entre ambos integrantes. El pansori se registró por primera vez en el Manhwa-jik de 1754, una obra escrita por Yu Ji-han en forma de poesía y caracteres chinos. El origen del pansori está relacionado directamente con el chamanismo coreano, que era popular en ese entonces por el público. El cantante de pansori interpreta todos los papeles de la historia, por lo que debe ser bueno para cambiar de voz. El acompañante gosu utiliza un tambor silencioso llamado buk para tocar el ritmo y agregar palabras de aliento en el medio conocido como chunse, donde el público suele participar. Por lo tanto, gosu debe tener la capacidad de seleccionar y cambiar el ritmo cada minuto, lo cual es muy adecuado para la voz del cantante. En resumen, la función de el chunse es conectar músicos y oyentes y permitir que los cantantes controlen su poder durante las actuaciones. La palabra pansori proviene de las palabras coreanas pan, lugar de reunión de la gente, y sori, canción. Pansori nació en el suroeste de Corea en el siglo XVII y puede ser una nueva expresión del himno narrativo de los chamanes. Esta tradición oral se prolongó hasta finales del siglo XIX, hasta que la ciudad adquirió un contenido literario más sofisticado, haciéndola conocida entre la élite urbana. Las acciones, roles y situaciones realizadas en el pansori se remontan a la dinastía Joseon. Para dominar varios sonidos y tonos y memorizar el repertorio complejo, los cantantes debían someterse a preparaciones rigurosas y a largo plazo. Desde que fue declarado bien cultural nacional en 1964, el estado de este arte escénico ha mejorado. Los cantantes de pansori suelen utilizar abanicos en sus actuaciones. El abanico es una herramienta muy versátil. Cuando está doblado, representa una espada, un bastón o incluso una persona. Cuando se despliega, simboliza el poder y el prestigio del gobernante, así como la timidez de la joven. Este es el encanto del pansori, historias épicas contadas con abanicos, sonidos y tambores, y que actualmente pueden evidenciarse en grupos musicales como el Lee Nal-chi, que ha realizado una mezcla entre el pansori y el pop. Ahora el mundo puede aprender a profundidad de las costumbres milenarias de la nación gracias a las distintas leyendas, bailes y tradiciones que han mantenido como parte esencial de su cultura y que se han convertido en patrimonios mundiales. Es así como los distintos puntos explicados en este webinar se han convertido en un gran referente para saber más de Corea del Sur y los aspectos más importantes que han formado a su sociedad. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales en las que aparecemos como Hanulsen. Hasta la próxima.